tardes, bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y como cada tarde realmente agradezco por llegar a sus hogares. Hoy tengo una mirada muy interesante. ¿Qué les dice esta frase cuando yo les menciono la banda sonora? ¿Qué es una banda sonora? ¿Qué significa la música en nuestra vida? Y por lo tanto, ¿cuál es la importancia de la música cuando vemos una película, un corto, un teatro? La banda sonora tiene una estructura, la banda sonora está relacionada al ambiente, a los personajes, al contexto. Bueno, nuestra mirada de hoy es una mirada que tiene muchísima experiencia en esto, en justamente darle la música necesaria a cada ambiente, a una película, y nos puede transmitir las emociones del creador y también nos puede llevar a una atmósfera. ¿Alguna vez, por ejemplo, han visto una película de terror sin volumen? ¿Se siente lo mismo? Bueno, todo eso hoy lo vamos a aprender con la mirada que tengo. ¿Quieren saber de quién es? Quiero cantarle al viento para que sople fuerte en mi pecho y poder ver el cielo azul. ¿Quién quiero ser? ¿Quién ya no soy? ¿Quién dices tú que quién soy yo? Oh, 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 feeling like the sunshine. Oh, 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 feeling like the sunshine. Oh, 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 feeling like the sunshine. Oh, 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 feeling like the sunshine. Estamos hoy con la mirada de Karin Zielinski. Realmente qué placer tenerte hoy, Karin. ¿Estás emocionada con el video? Yo soy llorona, además. No, tranquila, tranquila. Estás en tu casa. Hemos visto muchísimas cosas y es que tu carrera está vinculada a un trabajo arduo, ¿no? Nunca paras. Sí, no paro. Bueno, pero me ha costado llegar al ritmo que tengo hoy, ¿no? Sí, sí, eso lo vamos a contar. Pero vamos a definir a la gente, cuando yo hablo de la banda sonora, ¿cuál es el concepto que dicen? Karin, ¿tú qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que dices de ti? Eso es lo más extraño de contestar siempre. Pero nada, soy compositora de música de cine, especializada en música de cine. En realidad, o sea, yo soy compositora desde que me siento compositora, creo, desde que tengo esta necesidad de crear música, o sea, yo siento que me comunico mucho mejor a través de eso, ¿no? Y hoy concretamente me dedico a la música de cine desde más o menos ya unos casi 15 años, en los que realmente dije, ya, tomé la decisión y dije, este es el camino y esto es lo, o sea, en donde voy a enfocar, digamos, mi energía musical, por decirlo de alguna manera, y decidí dedicarme de lleno a la música de cine. ¿En qué consiste? En musicalizar justamente las películas o las historias que llegan a mí, que pueden ser largometrajes, que pueden ser cortometrajes, que pueden ser documentales. En el último tiempo también estoy haciendo bastante teatro. Pero sobre todo es narrar mucho a través de la música, ¿no? O sea, no es simplemente poner una música que suene bonito o que simplemente amenice algo, sino que va mucho más allá de eso, ¿no? Es como escribir un guión, pero musicalmente, ¿no? Claro, además que todas las personas tenemos nuestra propia banda sonora, ¿no? Sí, o sea, a lo largo de tu hecho, vida. Es que la música es así, ¿no? Eso es lo mágico de la música. O sea, si uno piensa en su vida, o sea, hay músicas o canciones incluso que te conectan con momentos de tu vida o que te traen recuerdos de algo o que te evocan algo, ¿no? Y yo creo que ese es el poder de la música, ¿no? O sea, la música es un arte que abarca, creo que, todos los sentidos de alguna manera, ¿no? Entonces, es algo que se te mete y que no entiendes muy bien, simplemente te hace reaccionar y te hace como tener un tipo de emoción, ¿no? Creo que es no sé, describirlo es un poco abstracto, ¿no? Pero
creo que esa es la magia justamente de la música, ¿no? Y yo me imagino que para componer tienes que observar mucho y leer historias Sí. para entender cómo impacta la música en cada uno de nosotros. Sí, de hecho, sobre todo creo que lo importante es, o sea, para lo que yo hago específicamente, o sea, si llega una historia a mí, pero por ejemplo el tema no es algo con lo que yo esté completamente involucrada, por decirlo de alguna forma, o sea, sí, tengo que tener un trabajo de investigación, sí, me pongo, no sé, por ejemplo, una película sobre el suicidio, por ejemplo, ¿no? A ver, hablemos del suicidio, o sea, ¿qué es esto, no? Leer cosas, ver casos, o sea, ver qué cosas, de dónde yo puedo coger para inspirarme, pero también entender la historia desde su raíz, ¿no? O sea, uno tiene que mimetizarse un poco con el universo narrativo que llega a tus manos, ¿no? Como compositor. Porque al final lo que yo voy a hacer, o lo que yo voy a escribir, lo que yo voy a componer, está íntimamente ligado con los personajes y con la historia y va contando algo específico de manera subliminal, porque claro, no es que tú te sientas, ves la película y dices, la música me está diciendo esto. La música más bien, que es lo que te dije antes, emocionalmente, te lleva hacia algo, ¿no? Pero es una forma de hacerlo muy inconsciente, ¿no? Entonces, ese es un poco mi trabajo, ¿no? Es trabajar sobre el subtexto, trabajar sobre lo que no está dicho, lo que no está logrando decir el diálogo, cómo puede ayudar o apoyar la música para hacerlo, ¿no? Y de eso se trata. Y la verdad es que cuando yo tengo mi primer contacto, digamos, con un largometraje o con un corto, con una película, ¿no? Por decirlo de alguna forma, eso es lo primero que a mí me capturó, ¿no? Porque yo hasta ese momento no tenía muy claro si realmente quería dedicarme a hacer música de cine. Yo quería ser cantante, han puesto una canción mía Sí. de hace, creo que 12 años. ¿Qué te he entrevistado? ¿Qué te he Que me entrevistado? has entrevistado Sí, sí. además, porque sí, yo quería ser cantante, yo quería sacar mi disco, y qué sé yo, y en el proceso que empecé paralelamente, porque se dio la oportunidad, porque yo estudié comunicaciones y en la facultad me hice conocida porque hacía música, y claro, la gente que sale conmigo empieza a hacer también sus cosas y me llamaban a mí, entonces empiezo a entrar en ese mundo de manera muy natural, y se me hizo natural, ¿no? Entonces fue algo que me capturó y conforme fui avanzando, porque además es una carrera muy lenta, o sea, yo considero que he tenido suerte o que he sido bendecida de alguna manera porque he tenido muchas oportunidades para seguir desarrollando, ¿no? Pero es una carrera que toma tiempo coger ritmo, ¿no? Claro, el ritmo que tienes si es que ahora. quieres vivir de eso, ¿no? Si es que solo quieres hacer eso. Porque además hacer esto es hacer esto. O sea, te dedicas a esto porque te llega un proyecto y estás en ese proyecto todo el día, todos los días hasta que lo termines, ¿no? Entonces, justamente por este tema que te digo de meterse en la historia, meterse en el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, respiras un poco, yo creo que es un poco como lo que hacen los actores, ¿no? Que se meten en su personaje y esto es lo mismo, pero te metes en la historia, ¿no? Entonces, me ha pasado incluso que estando haciendo un proyecto que es muy pesado a nivel emocional, o sea, yo misma me he afectado físicamente de alguna manera. Me pasó con El corazón de la luna, que es una película que trabajamos con Aldo Salvini hace unos 3 años, que de hecho estuvo en el 2022, creo, en cines. Es una película con Aide Cáceres, donde Aide no habla en toda la película. De hecho, lo que narra es la música. Claro. De hecho, en esa oportunidad... El diálogo está en la música. Exacto. Y de hecho, en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de grabar con la Orquesta Sinfónica, la música, etcétera, etcétera. Y me pasó que era una película complicada de por sí, porque no tenía diálogos y había mucho peso sobre la música. Y la película trata de esta anciana que está en indigencia y que vive el día a día en Lima y qué sé yo, y te vas metiendo y metiendo, y de verdad que llegó un punto, aparte que ese proyecto, por ser complicado, era época de pandemia, o sea, un montón de cosas que se combinaron para que el proyecto se extienda de lo que normalmente yo me demoro 3 meses, nos demoramos como 9 meses en hacerlo.
Y en qué es lo todo que ese proceso Sí. empecé como a tener situaciones de contracturas, Claro. o sea, ya cosas Es que me así como afectaban la a mí. música evoca, viene el pensamiento, viene la emoción, y la Exacto. emoción Es que te se atrapa. imprime en te el atrapa, cuerpo. exacto, te Por ahí- atrapa, por ahí van las te- enfermedades. te atrapa la atmósfera en la que estás metida. O sea, es una película muy triste, entonces en verdad yo empecé a absorber eso también, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Porque yo creo que con esto que tú nos cuentas podemos entender lo que pasa con los pensamientos. O sea, la música te hace tener tal o cual tipo de pensamiento La verdad es que sí. y ese pensamiento a sentir, y eso imprime en el cuerpo y te enfermas. La verdad es que sí, o te sanas. Por supuesto, por supuesto. O Ahora, sea- en el caso de Aldo, ¿qué te pidió al inicio? ¿Cómo fue evolucionando tu trabajo? Porque claro, al inicio de todo proyecto estás con el tema del papel, ¿no? Claro. Pero luego Ah, sí. No, las las imágenes te van hablan. llevando. Sí. ¿Cómo fue para ti Sí. ese camino con Aldo? Con Aldo ya habíamos trabajado antes también. Aldo es un director muy musical, o sea, le encanta la música y tiene siempre, y además es melómano, entonces tiene 38.000 referencias musicales, cada una más distinta que la otra, pero que a las finales dentro de su desorden musical y mental uno entiende por dónde quiere ir, ¿no? Él, ¿no? Musicalmente hablando, pero, o sea, tiene estas cosas él muy claras, ¿no? Entonces, el proceso primero vino desde el guión, leer la historia, entrar en la historia. Tuvimos un tema de que el personaje de Aide tenía que cantar una especie de canción de cuna en el rodaje, entonces yo tuve que desarrollar, digamos, esa melodía antes de... Lo gracioso es que eso lo hice estando embarazada de mi primera hija, entonces fue un proceso que fue muy como, no sé, natural, por decirlo de Escúchame, alguna cuando tú forma. escuchas ahora esa canción, inmediatamente evocas un montón de Sí, cosas. sí, o sea, evoca, ¿no? O sea, yo creo que, aparte de la maternidad, también te cambia en muchos aspectos, ¿no? Entonces, eso creo que también está involucrado en mi trabajo ahora, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que desarrollé esta melodía y él se la aprendió, la reinterpretó, porque obviamente, o sea, cada actor, ella no es cantante, ¿no? Entonces la reinterpretó un poco y bueno, quedó esto y a partir de esa melodía yo creo como que el motivo principal y voy desarrollando toda la música, ¿no? Entonces la música está, digamos, su columna vertebral es esta canción de cuna, ¿no? Que ella Que es canta el al alma. hijo, exacto. Cada canción tiene como algo que motiva todo lo demás. Claro, lo que pasa es que tú cuando haces música para cine, bueno, en verdad puedes hacer música que sea atmosférica, que sea de texturas, que sea algo que no es tan musical para crear atmósferas, o puedes hacer una música muy melódica que tiene que ver con distintos motivos, o sea, como el motivo de amor o el motivo de principal, que es el que El leitmotiv. describe, exacto, el leitmotiv, que es el que describe, digamos, la relación del personaje principal con el tema de la película, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, permíteme entonces compartir una mirada contigo. Ya. Vamos a ver. Ya voy trabajando 3 veces, por suerte, con Karim. Tremenda música que es. Ella empezamos a trabajar primero en Django 2, Django 3, y creo que es una compositora que tiene no solamente talento, sino una gran capacidad para adaptarse a los diferentes proyectos en cuales ella trabaja. Del Corazón de la Luna, podría contar, por ejemplo, que ella, antes del rodaje, yo le pedí a ella que compusiera una pequeña melodía para el personaje de Aide, que es lo que este personaje tararea frente a la tumba de su hijo. Y me mandó por teléfono una melodía, casi, creo yo, de una manera inmediata. Y fue lo que quedó, porque era perfecta, creo que Karina había entendido perfectamente el espíritu de la película, y era como una especie de canción de cuna, y fue lo que, a partir de ahí, creo que ella empezó a trabajar ya la banda, la música general de toda la película en base a esta melodía, ¿no? Y bueno, eso, le mando un beso y un agradecimiento. Ay, qué lindo. El gran Aldo Salvini. A mí me encanta
encanta trabajar con Aldo, es un director muy sensible musicalmente, ¿no? Y que entiende muy bien sus herramientas además, porque no solo es la música en el cine, ¿no? También está la fotografía, está todo, ¿no? Pero él tiene muy claras sus herramientas y cómo puede utilizarlas en favor de sus proyectos, pues, ¿no? Ahora decías algo interesante y es sobre la estructura. Hay estructura en una banda sonora, Claro, ¿no? sí. ¿Cómo es ese orden de creación? O sea, acá nos has contado un poco que tenía esta idea que el director te dice, necesito una canción de cuna, la creas y de ahí empieza todo lo que motiva lo demás. Pero ¿cómo luego estructuras para seguir componiendo? Yo creo que, o sea, llega un punto en que la música coge su propio ritmo, ¿ya? Es extraño explicar, pero una vez que tienes como que la melodía principal, que es con la que vas a construir, al menos a mí, Claro, las cosas, es tu manera. claro, las cosas me van fluyendo como que de acuerdo a cómo avanzo. Por ejemplo, a veces me pasa que llego hasta casi el final y digo, pero esto me está describiendo esto de acá. Y tengo que retroceder y digo, lo voy a marcar un poco más. O sea, es como es un proceso muy orgánico, ¿no? Entonces yo dejo que las imágenes me hablen, pero también dejo que la música, o sea, fluya de alguna manera. No sé, Sí. suena un poco como muy idealista, pero en realidad eso es lo que hago. Entonces, me funciona mucho tener claro, previo a empezar a componer, tener como una especie de preproducción, que es como que hacer un diagrama de quién es mi personaje principal, qué cosas, cuáles son sus características, cuál es el objetivo principal de este personaje, qué es lo que se opone a este personaje, quién es su antagonista, etcétera, etcétera, y voy entendiendo como que la atmósfera de todo y con qué puedo construir, ¿no? Entonces, es como que va fluyendo y qué puede representar, no sé, pues esto, ¿no? De repente, por ejemplo, estuve en el cine hace poco esta película de Chabuca, que es la de Ernesto Pimentel, y había una cuestión con el tiempo, ¿no? Que es un personaje que se entera que tiene SIDA y que siente que el tiempo se le termina, ¿no? Entonces yo empecé a incorporar un tipo de sonido que te emitía un tipo de reloj, pero que luego voy poniendo en un piano, pero es un ritmo constante, ¿entiendes? Marca, ¿no? El tiempo se que te acaba. va marcando Tac, como tac, que tac. eso, ¿no? De una manera muy sutil, porque tampoco lo vas a hacer, pues no vas a poner Pero es un que eso es reloj, maravilloso, pero ¿entiendes? porque Pero hay un sublenguaje Exacto, que hay un finalmente sublenguaje. conecta con el espectador y el espectador Exacto. comienza a sentir lo que el personaje siente. Exactamente. Y ese es el arte de hacer esto, digamos, ¿no? Ese es el No te lo dicen, meollo. no te manipula. No, Oye, y tú, es lo que te decía hace un rato, ¿no? Tú como espectador tampoco estás pensando, la música está haciendo un tic, No te das tic, tic". No te das cuenta. Es como que simplemente te afecta, pero no sabes por qué. y eso es lo bonito, de alguna manera, ¿no? O sea, es mágico, de alguna manera. Pero claro, o sea, de verdad tienes que empaparte en la historia y qué sé yo, y te pasa que te llegan proyectos que te gustan y proyectos que no tanto, pero a las finales, no sé, es algo en la cabeza que simplemente hace que de pronto fluya, ¿no? Y yo intento siempre dar lo mejor que se pueda, o sea, lo mejor de mí para aportar a que la música aporte justamente a esa historia, ¿no? Que fluya mejor y qué sé yo. Bueno, permíteme hacer una pequeña pausa. Regresamos con esta mirada de Karin Zielinski. Ya volvemos. La rumba se está formando. Estamos de regreso con la mirada de Karin Zielinski. Karin, y una pregunta. ¿Tienes esta deformación profesional? Por ejemplo, yo voy al zapatero y lo entrevisto al pobre hombre, ¿no? O Yeah. sea, voy a comprar verduras y a la pobre mujer le pregunto, pero ¿cómo es que pique el apio? Porque es mi deformación. ¿Te pasa a ti cuando ves la vida y de pronto comienzas a musicalizar en tu mente? ¿Sucede eso? Sí. Sí. O sea, no a musicalizar tipo como que estoy caminando en la calle y ya. O sea, generalmente como estoy trabajando tanto, o sea, no sé, por ejemplo, ya llega la hora de almuerzo, al menos antes cuando no tenía que ir a recoger a mi hija al cole, salía a almorzar y había algo en lo que me había bloqueado, por ejemplo, ¿no? Que no me fluía y qué sé yo. Y digo, ya, ¿sabes qué? Vamos a almorzar. Yo trabajo con mi esposo, tenemos un estudio de postproducción. Él hace el sonido, yo hago la música y digo, ya, vamos a almorzar, no sé qué.
nos paramos, salimos caminando, porque yo vivo como que a 10 minutos del estudio y caminamos, pues, ¿no? Y en el camino de pronto, pap, 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 o sea, empieza como a fluir en eso concreto, en lo que estaba bloqueada, yo, puedo hacer esto de acá, o quizás trabajo con esto, o me empiezan a fluir. Y cuando me pasa eso, normalmente cojo el teléfono y grabo, ¿no? O sea, grabo en la grabadora, no sé, la melodía que se me ocurrió o lo que se me ocurrió específicamente, y después eso, cuando ya viene después del almuerzo y regreso a trabajar, lo escucho y ya le empiezo a dar forma, ¿no? Pero sí, o sea, o me quedo con lo que he estado trabajando pegado, ¿no? Y salgo caminando a la casa y es como que... ya que a veces es como que ya basta, por favor. Aléjate de mí. Voy a escuchar música distinta Claro. porque, en fin, ¿no? Pero sí, también escucho mucha música cada vez que puedo porque eso también me ayuda y me inspira, ¿no? O sea, tener ¿La tecnología te referentes. permite escuchar más música ahora? O sea, con las plataformas, por ejemplo. Sí, definitivamente. ¿Y cómo buscas? Por ejemplo, si estuviéramos juntas y yo quiero así fijonear un poco, ¿cómo haces para encontrar Generalmente música? busco, o sea, depende, ¿ya? Porque si solo quiero disfrutar, busco algún cantante específico o algún compositor específico que tenga ganas yo de escuchar. Últimamente lo que estoy haciendo es poner un playlist, ¿no? Entonces, no sé, Motown, ya. Y me salen varias canciones, pues, ¿no? O grunge, no sé, Radiohead, y salen varias canciones, pues, ¿no? O qué sé yo, que tengan esa onda. Pero la vez pasada me pasó que regresando del cole habíamos puesto Radiohead en el carro con mi esposo y me empecé a dormir en el tráfico. ¿Ah, sí? Y le digo, escúchame, estoy como que, no, es que Radiohead nos duerme. Entonces agarró y puso, no sé, otra canción Que te que despertó. fue como que, ya, que eran justamente canciones de bandas sonoras de películas, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, pero canciones, no música, ¿no? Ahora, y el tema del ambiente, ¿no? Porque cuando tú ves una película, tienes una música, pero también hay sonidos que nos remiten a, no sé, que es la mañana, que es la noche, que estás en una ciudad, que estás... ¿Eso también se trabaja como parte de la banda sonora o trabajan con el director de sonido? ¿Cómo se hace en una película? Ya, mira, eso es... Lo que pasa es que depende del proyecto que te toca, ¿no? Depende del proyecto si es que el director quiere hacer algo muy musical o si quiere hacer algo más atmosférico o cuál es el reto, ¿no? Si me hablas de eso concretamente, justo acabo de lanzar hace un rato un tema de un documental que se va a estrenar ahora el 30 de mayo, que se llama Ar de Lima, que es... el director es Alberto Castro, que me parece que sí lo conoces. Sí, claro, hemos que conocido, él hace un seguimiento de estas drag queens y un poco de la movida drag en Lima, no sé, pues en esta época, ¿no? Y él cuando vino con su proyecto, de hecho me dijo, mira, hay que trabajar esta canción. Quiero una canción que la celebre, quiero una canción que tenga la urbanidad de Lima concentrada en la canción, quiero que se escuchen sirenas de policías, quiero que, no sé, o sea, construir con eso... Los sonidos de Lima nocturna. Exacto. Que tengan que ver con el universo de los drags. O sea, tú te imaginas, ¿no? Me imagino, o sea, no sé, los policías que las persiguen en las noches, o sea, no sé, pues a veces entra en la broma, ay, serenazgo, no sé qué, pero en verdad sí, o sea, tiene mucho que ver esas luchas Con las los que, o las pregones cosas que hay de noche, con ¿no? las que, claro, las cosas con las que lidian, ¿no? Entonces, y además, no sé, o me empieza a hablar de cuando salen de, no sé, pues de un espectáculo, porque estos personajes trabajan en discotecas o qué sé yo, ¿no? Vamos a comer la fritanga donde no sé quién, ¿no? Entonces, o sea, todas Están esas... en una esquina, el sonido. Claro, entonces todas esas cosas, ¿no? Y me pareció interesante. De hecho, al principio no iba a ser una canción, iba a ser simplemente un tipo de musical instrumental en el que estas drags iban a bailar y qué sé yo. Pero al final nos fluyó que, o sea, los dos dijimos, oye, mejor letra, ¿no? Porque si no, no tiene el mismo peso. O sea, si es que tú quieres hacer algo que sea un poco transgresor y qué sé yo, ¿no? Entonces, a mí me daba un poco de miedo, por ejemplo, hacer una letra sobre drags, porque yo no No es conozco, universo. no es mi universo, ¿no? Entonces tuve que meterme en el universo, ¿entiendes? Entonces, ver referencias, ver bien el documental que decían, o entender un poco cómo ven ellas las cosas y la vida, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. O sea, al final hice un tema que está construido con ritmos reales de claxons, de
pitos de policías, incluso hay hasta un frutero de estos que dicen, la manzana, la no sé qué, sirena, etcétera, ¿no? O sea, sonidos urbanos y también, obviamente, he incorporado instrumentos, ¿no? También electrónicos, qué sé yo, que nos llevan, pues, por una cadencia musical y qué sé yo, ¿no? Y la letra en realidad fluyó porque, así como fluyen otras cosas naturalmente en mi trabajo, después de hacer esta revisión que te digo, de entrar en entender un poco la mente de estas personas, entender un poco con qué lidian, cuáles son, o sea, por qué están tan molestos, ¿no? También. Y al final el tema es eso, ¿no? Es un reflejo de lo que ellas sienten, de sus luchas y un poco esa cosa de, no me importa, o sea, te incomodo, pero no me importa, pues, ¿no? Entonces, Déjame compartir una mirada contigo. otra. Esta es Max Zorro, seguramente. Bueno, yo creo que Karin Szelinski se ha convertido en la compositora del cine peruano gracias a harta chamba, a harto talento, a la versatilidad que tiene a la hora de adentrarse en distintos proyectos de distintos géneros, no solamente géneros musicales, sino también géneros cinematográficos, ¿no? Porque puede ser de drama a comedia, a documentales, a musicales extravagantes, ¿no? Y yo he tenido el placer de trabajar con ella en mis 3 películas y en la última precisamente, que se llama Mar de Lima, es que hemos compuesto una canción larguísima de 7 minutos que yo le dije que quería que sonara mucho la ciudad, le pedí que incorporara sonidos de sirenas, de policías y de combis y de fruteros y de etcétera. Y ella siempre me dijo como que vamos con todo, ¿no? Y además que tuviera influencias muy específicas de un tipo de música muy específico, ¿no? Y compusimos una canción, compuso la letra, la escribió, ¿no? Y fue un proceso maravilloso y es un proceso que creo yo que he vivido en mis 3 producciones con ella, ¿no? Entonces creo que como Karin, ahorita no hay un compositor que quizás tenga esa versatilidad. Y laburo mucho futuro. La verdad es que... Y además ya está trabajando en muchas otras películas que vamos a ver muy pronto en cines, ¿no? Y creo que eso es lo que representa un poco el trabajo artístico de Karin, ¿no? Qué lindo, Alberto es lo máximo. Es bien amigo mío, además, ¿no? Es un chico muy... Es un personaje que tiene... o sea, como que las cosas muy claras, ¿no? Hacia dónde quiere ir, qué quiere decir, o sea... En fin, bueno, nada, me encanta trabajar con él también. ¿Por qué me decías hace un rato que la maternidad te había cambiado? ¿Qué te ha dado? Yo creo que me ha dado perspectiva, o sea, y es como que todo tiene más sentido ahora, ¿no? O sea, es como que ya no solo trabajas por trabajar, sino trabajas porque hay un objetivo, ¿no? O sea, además de llegar al fin de mes, ¿no? Pero digamos que, o sea, quieres construir algo también para ella, ¿no? Y te has visto todas las películas de Disney, ya con otros ojos, pero con otros ojos. Entre tanto, yo, antes de ser mamá, o sea, odiaba ver ese tipo de cosas. ¿No te No me gustaba? gustaba, no, era como... Y ni siquiera por el tema de la música. Y ahora, si voy al cine es para ver una película, qué sé yo. No, sí, la música obviamente sí siempre te atrapa, pero... O sea, no era como que un género que yo dijera, uy, quiero ver, ¿no? Mi esposo sí, por ejemplo, ¿no? Mi esposo le encantaba ver animaciones y a veces era un domingo de Netflix y era como que, ay, vamos a ver esto, no sé qué. Y yo, ya, está bien. Pero ahora es como que mi pan de cada día, ¿no? Y no sé, eso también, o sea, pasa que también influye en lo que haces, ¿no? Ahorita no tengo un ejemplo concreto. Bueno, de hecho estoy ahorita haciendo un proyecto que es Sube a mi nube, que es esta película que tiene que ver con Nubeluz. No sé específicamente Nubeluz, pero tiene que ver con... Y de hecho he tenido que rehacer las canciones porque por un tema de derechos y qué sé yo, hemos tenido que rehacer las canciones desde cero, ¿no? Y para mí ha sido como un... Y que no pierdan la esencia. Y que no pierda la esencia y volver a grabar a las actrices en este caso para entrar en ese universo, porque claro, no es lo mismo que ver a Almendra, pues, ¿no? O a Mónica. Oye, pero eso es bien es intenso porque sí, Nubeluz tuvo muchas cabezas creativas, ¿no? Y a grandes O sea, las canciones son de Coco Tafú. Sí, sí, claro. Pero era todo un mundo sí, armado. era todo un mundo armado. Que se identificaban en cada Y en casa. verdad yo, o sea, lo que me ha gustado... Bueno, estoy recién empezando con la película, ya que es hacer la música incidental, pero hemos tenido que hacer 3 de las canciones originales, o sea, las hemos tenido que rehacer.
Y mira, yo no sé, pues, o sea, son tan pegajosas y funcionan, claro, ahora entiendo por qué funcionaron tan bien, porque claro, las he tenido que desgranar, digamos, he tenido que hacer ¿Y un qué trabajo... aprendiste de eso, ah? Que Coco está loco. No, que Es el un Coco genio, es un genio, o sea, es un genio. O sea, la cantidad de melodías pegajosas que hacen los instrumentos, o sea, no solamente es la voz, sino que tienes un viento que está No te haciendo... deja descansar. No te deja descansar, eso es. Y el ritmo, y estás en una fiesta constante, y era como que escuchar y sacar exactamente la melodía y no sé qué, y al final, bueno, creo tú que está bailando ahí quedando- en tu sala, Sí, claro. eso es lo más loco, ¿no? Porque estaba como... Y mira, tanto me habrá invadido el tema que de pronto la vez pasada estaba un sábado en la noche, no sé, que ya está cerrando el día, qué sé yo, y mi hija estaba esperando para bañarse, sacándose la ropita, Claro. qué sé yo, ¿no? Y de pronto paso por el baño y escucho que está sube. Estaba Claro, cantando la música. Empezó a cantar la canción y ella obviamente no ha tenido contacto con Novelus específico. Yo nunca le he puesto esas canciones ni nada, pero he estado trabajando tanto en estos días que obviamente yo también las he estado cantando o qué sé yo y no me he dado cuenta y ella... Yo solo de cantarlo, ella ya lo tenía pegado, ¿no? Y es más, ahora le estaba enseñando las cosas, lo que había hecho, qué sé yo, que había grabado a niñas un poco más grandes que ella y qué sé yo, y como que se emociona, ¿no? Y dice, y le digo, ¿y tú la próxima vez vienes tú y cantas tú? Y me dice, no, mamá, yo canto para mí misma, ¿no? Claro, Ella, un caserrero no. cuchillo de palo. Exacto. Eso siempre es así. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que la maternidad me ha dado más sensibilidad también. O sea, te abre como que, no sé, cosas que antes no pensabas, ¿no? Que a veces es bueno y a veces es malo, porque siento un poco que sufro un poco más de la cuenta. Entonces, ponte... Te das cuenta de otras cosas. Sí, entonces, por ejemplo, llegan películas que son un poco más duras o qué sé yo, y de verdad que sí me chocan, ¿no? Eso me pasa bastante. Y otra cosa es el tiempo, ¿no? Que yo antes era como que, bueno, yo trabajo hasta las 11 de la noche, sábado, domingo, no pasa nada, porque, claro, cuando trabajas en algo que te gusta, no hay horarios, ¿no? Pero con ellas me he tenido que ordenar, porque, claro, uno tiene que equilibrar las cosas y ser mamá también, ¿no? Entonces... siempre es un reto y creo que cada año es un reto nuevo. Porque, por ejemplo, mi hija mayor ha empezado el colegio este año y es un reto, ¿no? Totalmente, las agendas de las nosotros, agendas y qué sé yo, y es como que, o sea, es ir acomodando y equilibrando para poder tener tiempo para todo, ¿no? Pero sí se puede. Déjame Sí. compartir otra mirada contigo. Vamos a ver. La música en el cine es como el aire para la tierra. Algunas veces la puede acariciar, otras veces la puede azotar como en las tormentas. En el cine la música nos puede ayudar a acentuar, mejorar, dramatizar o desdramatizar la comedia, la tristeza, la alegría, el drama, la ficción y lo fantástico. Muchos directores de música como Ennio Morricone o Nino Rota han creado músicas fantásticas para cine. Y de la misma manera yo creo que Karin Zilensky está haciendo una gran labor con la música. Como muchos directores, digamos, últimamente están colaborando con ella, creando su música, creo que se está creando un estilo de música peruana, ¿no? En manos de Karin. Le deseo el mejor de los éxitos y para mí colaborar con ella fue muy bueno y tuvimos una colaboración fluida y espero que sigan sus éxitos. Karin, te deseo lo mejor de la suerte en tu carrera profesional. Y eso sí. Máximo, César. Esa película fue para mí, lo más. Así, Willak Pirka, que es la película que trabajé con César. De hecho, la trabajamos en 2019, yo acababa de tener a mi hija, de hecho. Estaba embarazada de ella, ya estaba por dar a luz más bien, o creo que estaba en los 6 meses. La cosa es que ya estaba ahí, Ajá. ¿no? Y es una temática que tiene que ver con lo infantil, ¿no? Entonces... de hecho, fue muy especial. O sea, esa película concretamente fue muy especial porque además te permitía, o sea, estaba tan bien contada a nivel narrativo que para mí fue muy fácil entrar en el proceso, digamos, en el que yo tenía que entrar. A veces las películas no están tan bien estructuradas o no tienen esta facilidad de absorberte, ¿no? Pero esta película sin música ya funcionaba, ¿entiendes? Entonces... ¿Qué tal reto? Exacto. Entonces,
A mí me tocó llevarla un poquito más arriba, ¿no? Con la música. Y con César tuvimos un proceso bien interesante porque además lo que me encantó era que podía experimentar justamente con instrumentos peruanos, ¿no? Y llevarlo más hacia lo peruano que lo occidental, que es lo que normalmente me toca hacer, ¿no? Pero sí, a partir de ahí se han abierto también otras posibilidades de hacer música más, o sea, de construir música cinematográfica, pero con instrumentos más peruanos, ¿no? Entonces, sí, o sea, fue una película muy especial en realidad, Huila Pirca. Bueno, increíble. Bueno, permítame hacer una nueva pausa y regresamos con la mirada de Karin Zielinski. Ya volvemos. Estamos aquí con la mirada de Karin Zielinski y hemos hablado del cine, esta pasión que tienes, pero también has trabajado mucho en el teatro, ¿no? No sé si mucho, pero sí he trabajado varias obras. Pero escúchame, una obra no es una sola canción, o sea, es... No. Una obra es diferente. El teatro es diferente porque en el cine tú tienes las cosas ya cerradas en una estructura, digamos, ¿no? Pero en el teatro las cosas están en movimiento todo el tiempo, ¿no? Entonces, hasta que no llegue el último ensayo donde ya tienen todos los tiempos cuadrados y qué sé yo, no cierras, en realidad, ¿no? Y este proceso puede durar, ¿no? ¿Y cuál es el Entonces, mayor reto para ti del teatro? creo que es ese, sobre todo, ¿no? Encajar en los tiempos exactos de las escenas, o sea, depende, ¿no? Porque en verdad en teatro no es como musicalizar una historia cinematográfica que la música se mete dentro del... Viene, a veces baja. sí, pero no necesariamente, ¿no? Me tocó el año pasado trabajar El Despertar de Primavera, ahí en la plaza, y ponte, esta obra sí tenía un trabajo de entrar en las escenas y generar unas atmósferas que eran muy pesadas, además. Y ahí sí tuvimos un tema de, o sea, yo mandaba un track, ¿no? Y ese track tiene, yo siempre pongo un código, ¿no? Final A. ¿no? Y terminó en final Z, creo, ¿no? En final W o qué sé yo, porque claro, no, espérate, le faltan 3 minutos, 3 segundos. No, alárgalo 5. No, espérate, 10 más, ¿no? Entonces estás así como, ya, lo alargo, lo corto. O sea, el teatro te tiene en movimiento, ¿no? Es interesante también, Claro, ¿no? permíteme entonces compartir sí. una mirada contigo, vamos a Ya. verla. Para componer música para cine o para teatro se necesita mucha experiencia, mucho recorrido, mucho bagaje, mucho conocimiento sobre música, sobre piezas musicales, sobre géneros musicales. Pero también se necesita mucha sensibilidad, mucho corazón. Y a Karin Zielinski le sobran las dos cosas. Karin es una compositora que tiene mucho conocimiento, mucha técnica, maneja muy bien ese tema, pero también tiene mucha sensibilidad, mucho corazón e impregna su trabajo de esas emociones que ella trae consigo, esas experiencias personales, esa vida. Por eso es un placer siempre y un lujo trabajar con ella. Espero que podamos trabajar muchas veces más. Oye, yo estoy acá, pero uno que nunca recibe tantos elogios, qué horror, por Dios. Giovanni es lo máximo, en verdad. O sea, con Giovanni he hecho varias cosas, pero Giovanni también es una persona muy sensible, además. con Mucha creatividad y que tiene muchas ganas de hacer cosas y qué sé yo. Y las veces que he podido trabajar con él y que he tenido la oportunidad de trabajar con él, en verdad, de hecho, él fue el primero que me llevó al teatro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con Un Fraude Epistolar, me acuerdo. Y esa obra sí tenía un montón de piezas que entraban en escena, o sea, era mucho más musicalizado que otras cosas que a veces te piensas solamente en el cambio de escena o qué sé yo, ¿no? Pero sí, o sea, él es muy sensible también, ¿no? Y en ese sentido, yo sí siempre disfruto con él los procesos, porque sí. ¿Y tú tienes referentes del cine que digas, wow? Claro, ¿Quiénes? compositores. Claro. Sí. ¿Y de qué películas para que la gente que nos está viendo de repente... Bueno, uno va a sonar cliché, pero uno de mis compositores preferidos es Ennio Morricone, que es como que... Claro. Ya, el dios. Muchas películas, ¿no? Cinema Paraíso, Érase una vez en América,
no sé, La Misión, etcétera, etcétera. Tengo otro compositor que me gusta mucho, que es Thomas Newman, una película concreta, si me preguntan, es Camino a la Perdición, que no sé si la has visto, es con Tom Hanks. Es una banda sonora que construye todo, o sea, todo esto que te he dicho, ¿no? Todo este universo sonoro musical lo construye de una manera magistral para mí. Y la música muchas veces te habla más que lo que te hablan los personajes, ¿no? Es una película que para mí es un referente de la música de cine, ¿no? Esa, después, tengo un montón ya, pero claro, cuando me preguntan, no sé, está... Ay, no sé, ahorita... Pero además lo interesante es que es importante conocer todo lo que se hace para crear. Mucha gente dice, no me quiero contaminar. Pero no, claro, es que hay una cosa, o sea, una cosa es contaminarse, o sea, si te mandan, no sé, una película con referencias, ponte, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando me mandan las películas con referencias, o sea, musicales, ya puestas ahí, yo eso es como que lo tomo... Claro. Y siempre le digo eso a los directores, mira, esto me sirve para entender qué color quieres y a dónde lo quieres llevar, pero eso lo voy a escuchar una vez y se acabó, porque si no eso te contamina, y de verdad sí te contamina, pero te sirve para poner un punto de partida, digamos, ver por dónde voy a buscar, o sea, qué instrumentos voy a buscar, etcétera, etcétera, porque el director tiene esto en la mente y a las finales es la visión del director, no es solamente mi visión, o sea, los directores son los que te dicen qué quieren, ¿no? Y al final es su película, ¿no? Y uno tiene que adaptarse a eso. Pero sí es importante que que no solamente es consumir música, es consumir cine también, ¿no? Y consumir otras artes también, ¿no? Y eso es súper importante porque eso te nutre, ¿no? Y tú vas armando, digamos, tu paleta, digamos, con cosas que también has escuchado que te influyen, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Y qué piensas de la inteligencia artificial? Bueno, ya salieron que nos van a los conductores, ya nos van a reemplazar. Bueno, compositores también. Exacto. Y se está viendo... Mira, es todo un tema, porque la inteligencia artificial, de hecho, te da herramientas, ¿no? Y debería ser para eso, ¿no? Pero igual yo creo que una inteligencia artificial nunca jamás te va a reemplazar lo que un humano real, la emoción, o sea, la emoción, claro, ¿entiendes? Y me ha sucedido en general, de hecho cuando yo regresé de hacer, porque yo me fui a hacer una maestría a España para especializarme en esto. De bandas sonoras. De bandas sonoras para especializarme en esto, y cuando regresé, miren con la idea de grabemos orquesta, ¿no? Tratemos de grabar orquesta, o sea, hay estas orquestas en Europa del Este que, bueno, no cobran tanto y son buenas y son se pueden hacer sí. y están los estudios y cosas. Y que el cine de Europa del Este las usa mucho, ¿no? Sí, ¿no? Y Hollywood también, Sí, claro. a veces graban allá y qué sé yo. Claro, para mí sería hermoso grabar aquí, pero aquí no tienes estudios, no tienes ni siquiera micros especializados para la orquesta. Tienes que hacer muchos ensayos, o sea, es costoso, ¿no? Entonces, para los presupuestos que se manejan aquí en el cine peruano es complicado. Y las pocas veces que me han aceptado, porque han sido pocas en comparación a lo que yo siempre trabajo, yo siempre digo, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que te da un banco de sonido, que es lo que hace un compositor, que tiene sus herramientas, que tiene un banco de sonido que suena a violín, entonces tú pones el violín, qué sé yo, la trompeta, no sé qué, pero eso no suena igual que lo que te da un ser humano que toca el instrumento. Porque la calidez de un humano no se puede reemplazar. ¿Y cuándo te sirve a ti el ser cantante, el ser músico, el todo eso, para lo que haces en conjunto? ¿Qué cosa? O sea, que tú has pasado, tú has sido cantante. Hablábamos hace un rato de que yo te he entrevistado en tu etapa de cantante. No, sí, me sirve un montón. Sí. O sea, me pasa que... O sea, hablo de la parte como escenario, ¿no? Que como escenario. Que tú has vivido, ¿no? Que tú has estado... Sí, yo de hecho me alejé de eso porque me di cuenta que el escenario me estresaba mucho. Por lo que tú haces es más fuerte. Pero sí, pero estoy sola yo en mi sitio y yo trabajo tranquila y nadie me está como, no sé, no tienes que generar que venga un público y no sé qué. Es un estrés que no sé. Pero lo disfrutaste. Sí, lo disfruté en su momento. Entonces, bien. permíteme compartir algo contigo. Vamos a verla. Ay, no, ¿qué más? Tras haber musicalizado más de 40 proyectos audiovisuales, Karin Zielinski se ha posicionado como la compositora musical más reconocida del cine peruano. Pero, ¿cómo es que se consolidó en este rubro? Pues déjenme contarles que todo ha iniciado con sus primeras composiciones con apenas 15 años. Y es así, Fátima, como a temprana edad empezó a adquirir las herramientas musicales necesarias para su carrera, y lo hizo formando parte de una de las primeras generaciones de cantantes del grupo Voces del Jazz
dirigido por Mónica Gastelumendi. Bienvenida a las cámaras de Miradas. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Y cuéntame, ¿qué fue lo que te llamó la atención de aquel primer casting que tuvieron con Karin? Bueno, Karin, para empezar, tiene voz grave y las voces graves son muy escasas acá en nuestro país. Entonces, algo que recuerdo es que, de hecho, escuchar una voz grave, dije, bueno, esto de todas maneras va a encajar muy bien en este coro de jazz. Y finalmente, siempre rescataba de ella sus ganas de aprender, ¿no? Esta curiosidad que tenía, que desde el primer momento en la audición también recuerdo que capté de ella, ¿no? También han compartido ahí en el coro de arpegio. ¿Qué es lo que más te agrada de trabajar con ella? Su nivel de compromiso. O sea, Karin es una persona súper comprometida, muy pulcra en su trabajo, es muy responsable, cumplida. Esas personas que tú pones las manos al fuego y sabes que todo va a estar bien si le confías un trabajo, ¿no? Y Karin tenía todas esas cualidades, más obviamente la voz, ¿no? Como contábamos. Entonces, eso fue muy bonito, compartir esos años con ella, y he presenciado todo este desarrollo profesional, ¿no? Desde sus inicios hasta que ya ella pues, se vuelve toda una profesional en lo que hace hoy en día. ¿Qué es lo que más resaltas de Karin como persona? Bueno, Karin es una persona, yo creo que la humildad es una de las cosas que la caracteriza muchísimo, ¿no? Esta óptica de querer siempre aprender, de además hoy en día saber que sabe, ¿no? Ya sabe muchísimo, pero así todo mantiene este espíritu joven, ¿no? De querer seguir aprendiendo, de querer seguir haciendo cosas novedosas, ¿no? Indagar. Eso creo que es una de las cosas que más me gusta. Esta gran alumna y tremenda compositora peruana nos está viendo en estos momentos. Mónica, ¿qué le dirías? Bueno, Karin, nada, que estoy muy orgullosa de ti, que me ha encantado ver tu viaje profesional, tu viaje personal, y solo te deseo lo mejor en lo que sigues haciendo, que lo haces tan bien, con tanto profesionalismo, y sé que vas a llegar más lejos de lo que ya has llegado. No me van a hacer llorar. Bueno, entonces vamos a una pausa para que esas lágrimas que son de emoción y además de reconocimiento por el gran trabajo. Permíteme hacer esta pequeña pausa. Regresamos con la mirada de Karin Zielinski. Ya volvemos. Estamos aquí con la mirada de Karin Zielinski y ahora sí ya nos calmamos un poquito la emoción. Sí. Y cuéntame, ¿por qué Mónica fue tan importante en tu vida? Mónica para mí es un personaje que marca un antes y un después en mi vida musical. O sea, ella llega a mi vida en un momento en el que, perdón, en el que yo quería hacer música, pero por un tema de mis papás, que era como, oye, estudia una carrera que te dé como seguridad, que no me arrepiento ahora porque esa carrera de hecho me sirve para lo que hago hoy en día, que de hecho lo que ellos querían una seguridad y lo que más me gustó fue el cine, claro. Pero bueno, me sirve. La conozco a través de un amigo que conozco también por temas musicales y me cuenta que está buscando voces para este coro de jazz. Yo del jazz no sabía absolutamente nada. Pero fue la primera que comenzó como a... o sea, Mónica es una persona que saca lo mejor de ti, ¿ya? Y como maestra es increíble en el arte de enseñar voz. Además tiene las cosas muy claras, ¿no? Quiere hacer que las cosas crezcan. Tenía este coro que cantaba en matrimonios y este coro que era de jazz y que era con voces de chicos. Y además encontraste chicos que pensaban y querían como tú. Empecé a encontrar una comunidad de músicos, ¿no? Músicos que eran desde cantantes hasta guitarristas, bateristas, no sé qué, y todos hacían jazz, y todos querían escuchar jazz, y todo, o sea, y yo empiezo a entrar en este mundo que de pronto empiezo a entender el jazz, que además el jazz es un género musical muy rico en herramientas, y siento que eso me dio como un primer... la cultura... Un primer acercamiento real a, digamos, a la teoría musical que yo hasta ese momento había llevado en clases particulares de guitarra, qué sé yo, ¿no? Pero que tenía ganas de seguir devorando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para mí ella representa ese momento en el que yo digo, oye, quizás sí puedo ir por este camino musical, porque un poco como acallando voces
no sé, pues de los mayores o qué sé yo, ¿no? Digo, quizás acá sí hay un camino para dedicarse a la música, ¿no? Porque yo lo tenía muy claro desde chica, que quería hacer música. ¿Desde qué edad crees? Yo creo que construí mi identidad con la música, o sea, y no estoy exagerando, o sea, mis papás me llevaban a los conciertos de mi hermana mayor, de la orquesta, qué sé yo, y yo era como que el mejor, o sea, prefería ir a eso que ir al cine, por ejemplo, ¿no? O sea, ver las orquestas y las cosas. Mis juguetes eran los glockenspiels o las cosas, o sea, cuando tenía 10 años, por ahí, empecé como a... Juntaba las copas de mi mamá, las llenaba de agua, grababa con la grabadora, con la guitarra, qué sé yo, tocaba en la iglesia. Es que eras totalmente musical. Quería hacer música yo eso lo tenía muy claro. Por eso cuando salgo del colegio es como que quiero hacer música. Y en esa época no tenías las escuelas de música que hay hoy, ¿no? O sea, lo único que había era el conservatorio. Y mis papás tenían miedo, pues es lógico, ¿no? O sea, ahora vienen de una ahora época... tú ya entiendes lo que cuando eres claro, mamá. yo ahora los entiendo mucho más, ¿no? Y a la final me dijeron, pero mira, haz algo versátil, algo que te permita construir con eso. Entonces, haz esta carrera. Es comunicaciones, que es una carrera que te va a dar como que... Y la niña se herramientas. fue para el Y cine. me fui porque yo... sí. Pero yo bien obediente, ya voy a hacer... Yo no les peleé ni nada, fue como que ya, ok, voy a hacer eso, ¿no? Pero te sirvió muchísimo. Y me sirvió muchísimo y de pronto encontré esta cosa paralela que empecé como a hacer las dos cosas, ¿no? Y incluso a partir de ese coro yo creé un trío de jazz vocal con dos amigas, Claro. ¿no? Que es Esquilache, Ajá. que creo que por ahí nos Sí, conocimos, sí. ¿no? Como en Laura y con Yoli, y sacamos un disco, y fue como que mi primer acercamiento profesional a la música, ¿no? Y ya después las cosas fluyeron hacia donde he ido, pues, ¿no? Y todo este éxito que ahora tienes. Te voy a pedir, por favor, Karin, que me dejes alguna frase aquí en nuestra pizarra. Ya. Y a ver, ¿con qué nos deja? Uy, pero es un poco... ¿Dónde? A ver, ¿Puedo sí, hacerlo acá? claro, claro. A ver, ahí está. Karin Zielinski. Cuando ustedes vean una película, quédense a leer los créditos porque en muchas de ellas está el nombre de Karin y cuando sientan que esa música los conectó fue gracias a ella. Dice, nunca olvides en la oscuridad lo un poco que... larga. Dale, dale, lo que aprendiste en la luz. Ahí está, la firma, la firma. Karin, qué linda frase, ¿no? No hay que olvidar en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. A veces nos dejamos llevar por todo lo negativo, pero hemos salido... Es que es una carrera muy difícil y, perdón, no sé, viendo todo esto es como que dices, su he hecho varias cosas y uno no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, o sea, sorry. No, está bien y qué lindo que sigas sintiendo así para hacer lo que tú haces y vienen muchas cosas grandes todavía para ti. Gracias. Gracias, Karin. Gracias por regalarnos esta música que impacta y hace que finalmente recordemos las historias, porque muchas veces la música queda impregnada en nosotros y entendemos hasta nuestra propia vida. Sí, o sea, creo que lo más bonito de mi trabajo es cuando logro llegar así, o sea, con mi música a la gente, ¿no? De alguna manera. Gracias por todo. Gracias a ti, Esta ha Fátima, sido la qué lindo. hermosa y musical mirada de Karin Zielinski. Nos vamos, chao. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une. La rumba